Hola, buenos días. Hoy vamos a seguir con esta serie de clases que he dado en llamar Economía Pandémica para hacer un panorama histórico, porque hay que tener cierta perspectiva para saber también lo que está pasando, o para saber lo que ha pasado y así entender lo que está pasando y lo que pasará, ¿no? Mirad, en primer lugar, nosotros sabemos que nos encontramos en un sistema económico que se llama capitalismo, que se caracteriza por la libre empresa, es decir, por la iniciativa privada, la poca intervención del gobierno en la economía y la propiedad privada y la búsqueda del máximo beneficio individual, con lo cual esto quiere decir que las inversiones de la gente que quiere, pues eso, hacer negocio, pues se van a ir siempre al negocio o a la actividad que sea más rentable en ese momento, bien porque hay más dinero o bien porque se necesite menos dinero para montarla, ¿no? Bien. También sabemos que este sistema se caracteriza, y lo hemos visto históricamente, por tener una serie de ciclos de alza, que podríamos llamar ciclos de progreso, de crecimiento, y que luego vienen seguidos casi indefectiblemente de una crisis, de un ciclo de bajada. Por lo tanto, la economía se va moviendo en ondas, y esto pasa así desde el principio. En el siglo XX pues tenemos la crisis de 1929, la crisis de 1973 del petróleo, pero no hace falta remontarse tanto. Y de hecho, para entender lo que está pasando en España y prever un poco lo que va a pasar, creo que nos basta con volver o con retroceder al año 2008. ¿Qué pasó en el año 2008? Mirad, en 2008 estalla una crisis financiera internacional por la quiebra de una serie de empresas financieras norteamericanas que habían dado una enorme cantidad de créditos basura, se llamaban así además, créditos a gente que muy probablemente no podría devolverlos para que se compraran casas, hipotecas basura, ¿no? Esto se extendió a nivel internacional, unos bancos les compraban a otros estas hipotecas, que se llamaban también subprimes, si no recuerdo mal, y la banca española pues también invirtió en eso, ¿no? Pero ¿qué ocurrió? Que esta crisis que se produjo en todo el mundo, en todo el primer mundo, digamos, a raíz de la quiebra de estos bancos norteamericanos, a España le pilló a calzón quitado, nos pilló en bragas, ¿no? ¿Por qué? Porque la economía española se encontraba en un momento de enorme crecimiento basado en la especulación inmobiliaria, es decir, en la construcción a lo bestia de casas, de viviendas y a una subida brutal del precio de la vivienda. Con lo cual, la gente, si quería comprarse una casa, compraba cada vez más alto, cada vez más alto, cada vez más alto, y los bancos les concedían hipotecas, unas hipotecas brutales. Ya sabéis que una hipoteca es el préstamo para que compres una casa, ¿eh? Aunque no tuvieran muchos avales, aunque no tuvieran mucha seguridad de que lo iban a devolver, porque al fin y al cabo una casa es una casa, y como los pisos siempre iban subiendo, pues si en un momento dado tú no podías devolver la hipoteca, el banco se quedaba con la casa y todos ganaban dinero. Ese era el sistema y eso era claramente una burbuja. ¿Qué ocurrió? Que cuando se produjo esta crisis financiera internacional y a nosotros nos pilló en plena burbuja inmobiliaria, con los pisos vendiéndose por 5 veces más su valor real, nuestra burbuja explotó. Y nos comimos una crisis en el 2008 brutal, porque nuestra economía era muy dependiente del sector de la construcción. ¿Cuál era el otro pilar de nuestra economía? El otro pilar de nuestra economía era el turismo, como veremos después. ¿Qué ocurrió? Que el turismo internacional en 2008 siguió viniendo, los alemanes siguieron viniendo a España y los ingleses, porque a ellos les había tocado por menos. ¿Qué es lo que se contrajo un montón? El turismo nacional. Porque claro, muchos españoles se quedaron en paro o sin casa o con miedo a quedarse en paro o sin casa. Recordad que el miedo es tan peligroso para la economía como una crisis, y por lo tanto, estos españoles que tenían miedo de quedarse en paro, se habían quedado, pues dejaron de ir a la playa, al chiringuito, a la montaña, a lo que sea. Lo cual, fijaos, los dos pilares de nuestra economía, que eran la construcción y el turismo, se vieron muy resentidos. ¿Cómo se salió de esa crisis? ¿Cuáles fueron las consecuencias? Si es que se llegó a salir, que eso está muy en duda. Bueno, pues cuando salimos de la crisis, salimos con una economía que se basaba en un rescate bancario que pagamos entre todos, es decir, le dimos dinerito a los bancos, nada poco, 60.000 millones de euros, que no, evidentemente damos por perdido porque rescatamos a los bancos. Y las personas de a pie, ¿en qué lo notamos? Bajadas de sueldos, contratos más precarios, contratos basura, recortes en sanidad, recortes en educación, congelación de las pensiones. Dices, bueno, nos hemos sacrificado todos para salir de esta crisis. Sería el momento quizás de haber cambiado, y estoy hablando de 2008, 2009, 2010,
2011, 2012, de haber cambiado nuestra estructura económica para no ser un país tan dependiente de la construcción y del turismo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Repito que estamos en un sistema que se caracteriza por la libertad de mercado, por la libre iniciativa a la hora de invertir tu dinero en lo que quieras. El empresariado español muchas veces volvió a apostar por sectores que eran otra vez la construcción y otra vez el turismo. ¿Se cambió la política económica? ¿Se cambió la estructura económica? No. ¿Cómo salimos de esta crisis? Salimos teniendo que la construcción a 2019 aporta el 14% de toda la riqueza nacional, de todo el Producto Nacional Bruto, y el turismo el 15%. Fijaos, salimos con que España es la tercera nación del mundo que más visitantes recibe y la segunda con más ingresos, y con un turismo que proporciona casi 3 millones de empleos en España. Habíamos tenido la oportunidad, después de la crisis del 2008, de no repetir el mismo error, de intentar que la economía española fuera por otro sitio. Pero repito, nadie le puede decir en una economía de mercado a un empresario dónde tiene que invertir. Y si él ve que lo que da dinero es la hostelería, es el turismo o es la construcción, pues invertirá en hostelería, turismo y construcción. ¿Podía haber hecho algo el gobierno, el que fuera en cada momento? Pues sí, podía haber hecho algo. Un ejemplo nada más. Los países que mejor se están adaptando a los cambios son los países que tienen mayor desarrollo tecnológico. Y eso supone invertir en investigación más desarrollo, lo que se llama I+D+I. Bueno, en 2008 nuestra inversión en investigación y desarrollo era como un 1,27%, 1,3% del Producto Interior Bruto. Muy poco. Dices, bueno, pues quizá con la crisis del 2008 nos damos cuenta de que hay que invertir más en investigación para luego tener mejores fábricas, una mejor economía, patentes, qué sé yo, una economía más moderna y que no dependa del ladrillo y de ponerle copas a los turistas en los chiringuitos. Pues no, del 1,27% se pasó al 1,20%, por detrás de Portugal y de otros países. Para que os hagáis una idea, Corea del Sur invierte un 4,5% en investigación, nosotros un 1,2%. Suiza un 4,5%, nosotros 1,2%. Ahora nos sorprendemos de que nosotros no seamos capaces de sacar una vacuna, y mirad que se está experimentando, o que no seamos capaces de fabricar mascarillas o respiradores, o que esto nos haya pillado en bragas. Y eso, repito, que muchas industrias se están adaptando y se están haciendo todo lo que pueden. Pero si tú no tienes inversiones en investigación, al final vas a depender de que sean otros los que inventen cosas y por lo tanto te las vendan y tengas que esperar a que sus fábricas hayan producido lo que tú necesitas y que te lo vendan al precio que ellos quieran, lógicamente, ¿no? Así que fijaos, y vuelvo de otra vez la burra al trigo. Tenemos una crisis basada en el ladrillo que afecta al turismo en el año 2008. ¿Y cómo salimos de esa crisis? Recortando a la gente, bajando sueldos, despidos mucho más fáciles, trabajos peores, y en la construcción y en el turismo. Manda narices. Bien, pero claro, en los grandes números pues parece que España va subiendo, pero fijaos, tenemos la misma estructura, ¿eh? ¿Qué ocurre ahora? Bueno, pues ahora vamos a tener un problema serio. Y para entender bien este problema serio hay que ver dos conceptos de economía más, que son la balanza comercial y la balanza de pagos. La balanza comercial es la diferencia entre lo que un país vende al extranjero y lo que compra en el extranjero. Tú cada vez que vendes algo, es decir, cuando exportas, entra dinerito en tu país. Imaginaos vuestra hucha, ¿vale? Y cada vez que compras algo fuera, es decir, cuando importas, sale dinerito de tu país, se va a otros países. Por lo tanto, tú cuando vendes algo fuera, la hucha crece, y cuando compras algo fuera, la hucha decrece. Imaginaos vosotros con vuestra paga. Si os dan 30 pavos al mes y os gastáis 35, la situación es insostenible. En ese caso, vuestra balanza comercial sería deficitaria, tiene déficit. Sin embargo, si vosotros os gastáis 30 y ingresáis 35, vuestra balanza comercial tiene superávit, es decir, un +5 al mes, en este caso. ¿Vale? ¿Qué ocurre con España? Que la balanza comercial española es siempre deficitaria, es decir, nos gastamos fuera más de lo que cobramos por lo que vendemos fuera. ¿Cuánto más? Pues unos 35.000 millones de euros.
nada más y nada menos. Cada añito nosotros nos gastamos una pasta fuera, cobramos una pasta desde fuera, pero cuando hacemos cuentas nos faltan 35.000 millones de euros. ¿Y por qué no nos arruinamos? Bueno, pues no nos arruinamos porque eso es la balanza comercial. Pero luego está la balanza de pagos. La balanza de pagos incluye la balanza comercial y otros muchos ingresos. Y uno de ellos es el turismo, sobre todo el turismo extranjero. Es como si vosotros todos los meses os tenéis que gastar 5 euros más de lo que os dan, pero sabéis que en vuestro cumple y en Navidades llega la abuela y os suelta 50 pavos. Con lo cual dice, bueno, pues yo me puedo gastar más al mes de lo que ingreso porque luego tengo la paga esta un poco extraordinaria de la abuela. Bueno, pues a nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Nosotros tenemos que gastar 35.000 millones más de lo que tenemos, pero sabemos que todos los veranos llegan los turistas y nos sueltan una pasta, concretamente 70.000 millones. Es decir, que podemos seguir comprando cosas. ¿Con quién tenemos más compras nosotros? Pues sobre todo con China. Mirad vuestros móviles, mirad vuestras cosas, y con Alemania. Pero también con la factura del petróleo. Con países como Nigeria. No le vendemos nada y le compramos un montón de petróleo. ¿Por qué podemos seguir manteniendo nuestro nivel de vida de país ligeramente avanzado o avanzado en el que se vive relativamente bien? Pues porque todos los veranos llegan los turistas con sus 70.000 millones de euros y hacen que mantengamos 2,8 millones de puestos de trabajo. Si a esto le sumamos el turismo interior, es decir, los españoles que se mueven a la playa, que vienen a Cádiz, que se van a Málaga, donde sea, estamos hablando nada menos que de 176.000 millones de euros. Una barbaridad. No hemos aprendido nada. Viene muy bien ese dinero, pero no hemos aprendido nada. Porque claro, ¿qué va a ocurrir ahora? ¿Qué está ocurriendo ahora? Ahora no hay turismo. Ahora se contrae todo eso. Ahora no hay vuelos. Ahora un alemán va a decir que por aquí va a venir a España con el nivel de contagio que tenemos. Y cuando ya no haya contagios, el propio gobierno español dirá que por aquí van a venir gente de otros países sin saber si van a traer el virus o no lo va a traer. Por otra parte, el turismo interior tampoco se está dando porque la gente no puede salir de su casa. Todo eso está cerrado. Con lo cual, fijaos, peligran 2,8 millones de puestos de trabajo y desde luego no vamos a ver ni un euro de esos 70.000 millones, o vamos a ver mucho menos, que traían los guiris, ni del resto hasta 176.000 millones del resto de los españoles del turismo interior. Con lo cual, fijaos, en 2008 tuvimos la oportunidad de salir de la crisis de otra manera. Hicimos lo mismo, turismo y construcción. Ahora nos viene otra crisis, gorda, ya os lo voy diciendo, muy gorda. Lo único que espero es que cuando esta crisis acabe, España no dependa otra vez del turismo y de la construcción, sino que por fin tengamos también fábricas decentes, una estructura económica diferente y una balanza comercial, a ser posible, un poquito menos deficitaria. Espero que lo hayáis entendido y muchas gracias. Adiós.